en el fondo una cuestión política, aunque nuestro invitado, que es un jurista, abogado en ejercicio, especializado en protección de datos en derecho penal y transparencia, va a tratarlos fundamentalmente en una línea de lo jurídico. Javier ha sido consultor homologado en transparencia por Acreditra, su asociación de acreditación de transparencia. Ha sido asesor durante más de 10 años de su colegio de abogados en temas de nuevas tecnologías. El mes pasado organizó y participó como ponente en su colegio de abogados de las jornadas sobre transparencia y administraciones públicas. Asesor actualmente, entre otros, del Colegio de Médicos, Economistas y Farmacéuticos. Conferenciante habitual y articulista sobre dichos temas, actualmente estudia los grados de Psicología y de Filosofía en la UNED. Yo, desde luego, creo que hacemos desde la económica un servicio, como le decía Javier, el servicio cívico que nos corresponde, tratando de ilustrar a los ciudadanos sobre las cuestiones de transparencia que, como digo, son cuestiones en el fondo políticas de desarrollo democrático de una sociedad moderna como es la sociedad española. Y para hablar de todo esto está aquí Javier Hernández, que toma la palabra. Buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Muy bien. Pues comenzamos. Como ya comentó Tomás, me llamo Javier Hernández, soy abogado, me dedico a protección de datos, derecho penal y nuevas tecnologías en general. Vamos a comenzar, antes de los aspectos estrictamente jurídicos, a comentar algunos referentes a algunos países de nuestro entorno, pero en concreto países nórdicos. Cuando decía nuestro entorno me refería a Europa occidental, para que observemos el distinto enfoque que hay en otras culturas acerca del tema de la corrupción, de la intimidad o protección de datos. Ejemplo práctico. Hay determinados países en el norte de Europa en los cuales uno va por la calle con su smartphone o teléfono inteligente y sin pagar prácticamente nada, o a lo mejor una cantidad más bien simbólica como 20 céntimos o algo así, céntimos de euro, pues se encuentra un coche por la calle y puede, si le apetece, hacerle una foto a la matrícula y de forma instantánea le aparecerá en su teléfono los datos del titular, dónde vive, si paga o no los impuestos, cuánto gana, si debe multas de tráfico o si el coche está asegurado. Claro, planteado eso así, que es como la antítesis o el enfoque opuesto al que nosotros tenemos en relación a la privacidad, claro, a lo mejor hasta se escandalizaría un poco, pero ellos el enfoque que tienen es totalmente el inverso. Ellos dicen, vamos a ver, nosotros estamos orgullosos de tener asegurados los coches, de no tener deudas, de pagar los impuestos y no tener multas de tráfico. Es más, suelen afirmar, para nosotros, en condiciones normales, el que no quiere que se acceda a esta información es que oculta algo, y normalmente si algo es algo turbio. Lo decía como anécdota, para que veamos que hay otros países en donde el tema de la protección de datos, de la intimidad o la privacidad, que muchas veces el ciudadano medio de a pie no tiene prácticamente nada que ocultar, y normalmente el que lo alega es el poderoso y que sí tiene cosas que ocultar. Veamos, decíamos, en los distintos enfoques que hay en otras sociedades que no están precisamente muy alejadas de nosotros, ¿no? También, hablando de esto, comentar como aspecto, a mi opinión, significativo, sociológicamente hablando, que precisamente los países más transparentes del mundo no es que posean una prolija o abundante legislación o normativa al respecto, es al revés, prácticamente carecen de normativa referente a la corrupción o la transparencia. ¿Por qué? Pues porque, en la modesta opinión del que ahora habla, forma parte de su cultura, de su ADN, de su aspecto, de su mentalidad, que el tema de la corrupción o el tema de no ser transparente está, pero que muy, muy mal. Entonces ellos ven extrañísimo que se tengan que regular este tipo de cosas. Pongo un ejemplo. En Dinamarca dimitió hace unos pocos años una ministra por algo que aquí nos reiríamos, pero para ellos fue muy serio, porque en uno o dos viajes que hizo, cargó con cargo al dinero público a través de la tarjeta que tenía ella, simple y llanamente 2 chocolatinas Toblerones. Pues ese fue su gran delito. Y ahí ni protección de datos, ni presunción de inocencia, ni esperemos a que la sentencia sea firme, ni historia. Ahí simple y llanamente se consideró no admisible y dimitió. Y en estos países, para terminar, está tan metido en su cultura eso de que no hay que regular tanto porque se supone que la persona es honrada, no hay que decirle no cometas el delito porque es que aquí simplemente no cometemos el delito, simplificando un poco, evidentemente. Que claro, a ellos, por ejemplo, les extraña que entrando en un ascensor, y eso ocurre aquí en Canarias, en la península,
leamos carteles o textos del tenor siguiente: prohibido escupir o prohibido fumar. Dice, bueno, es que yo presupongo, parto de la base de que ni en una consulta a un médico se va a fumar ni en un ascensor, y en las consultas de los médicos muchas veces vemos incluso el cartel de prohibido fumar. Ellos lo tienen tan metido aquí que ni siquiera ponen el cartel, y nosotros, como buenos latinos, tendemos a regular todo pensando que con un exceso de regulación nos vamos a hacer más honrados y que con eso solucionamos el problema. El problema realmente es cultural. Luego, centrándonos ya un poco más en nuestro país por el momento, ocurren cosas como la siguiente: cuando al político de turno, al que tiene el poder me refiero, le interesa o le viene bien, suele usar la frase de que el pueblo es inteligente, el pueblo es maduro, el pueblo es soberano, pero por contra, de repente considera que no. Ejemplo práctico: el tema del 23F, todavía en la actualidad hay grabaciones sonoras que no se nos permite acceder a su contenido. Ese acceso a esa información nos está vetado o vedado hoy día. ¿Por qué? Pues bueno, lo sabrán los que pactaron eso, pero hoy día no se puede acceder. Para eso el pueblo parece que no es tan maduro. Saliendo un poco más en nuestras fronteras, yéndonos a la Unión Europea en general, se dan fenómenos como que, por ejemplo, sí, la democracia y la transparencia son fantásticas, pero ahora mismo se está negociando un posible futuro tratado de libre comercio con Estados Unidos, y dentro de un enorme secretismo, por poner otro ejemplo, ¿no? Vamos ahora a hablar de la cuestión de si el derecho de acceso a la información pública, o la transparencia, por simplificar, es o no un derecho fundamental. Y vamos a hablar de esto, pero no porque sea una cuestión teórica, académica, doctrinal, sino porque tiene una enorme consecuencia práctica. ¿Cuál es la enorme consecuencia práctica de que se considere jurídicamente hablando un derecho fundamental o no? Pues bueno, una de ellas, que no es precisamente baladí ni irrelevante, es que si lo fuese, pues por ejemplo, si alguien se considerase lesionado en su derecho, a la hora de ir al juzgado, ese procedimiento sería un procedimiento sumario, abreviado y más rápido que el resto, o sea, preferente, hablando en cristiano, sería un procedimiento más rápido. También, por ejemplo, si por lo que fuese en algún procedimiento judicial se considerase probado que alguien, a la hora de aportar una prueba, nos lesionó el derecho de acceso a la información, en principio esa prueba sería nula, por ejemplo, ¿no? También otra de las consecuencias sería que para regular este tipo de derecho, pues tanto para aprobar esa norma, modificarla, derogarla o dejarla sin vigencia, se necesitarían mayorías cualificadas, o sea, las que en la práctica se exigen para las leyes orgánicas. Luego comentar, como anécdota, que de los 28 países que actualmente formamos parte de la Unión Europea, 17, o sea, más de la mitad, sí consideran a este derecho de acceso a la información pública un derecho fundamental. España, que ha sido el último hasta la fecha país de la Unión Europea que ha empezado a regular el tema, pues parece que somos los últimos que empezamos a regularlo, y además empezamos a regularlo con un enfoque de hace más de 10 años. O sea, el legislador nuestro ha considerado que no es un derecho fundamental, a pesar de que la actual Carta Europea de Derechos Fundamentales, que en su momento iba a ser la famosa Constitución Europea, a pesar de que esa carta sí lo considera un derecho fundamental. A veces pienso que si Nietzsche estaba aquí, que era un malabarista del lenguaje y usaba frases muy profundas, podría haber dicho lo que a veces dijo de algunas personas, pero refiriéndolo a la norma, que esta norma nació póstumamente. O sea, muy buenas intenciones, muy buenos deseos, pero ya desde sus comienzos empieza ya renqueando o cojeando. Vamos a hablar ahora también de la relación entre protección de datos y transparencia. Comentar también que a mí en su momento me llamó mucho la atención esto de la transparencia, porque es una figura jurídica, yo a veces suelo decir que está primo hermanada con protección de datos. ¿Por qué? Porque ni más ni menos que uno de los límites del acceso a la información en la normativa española y comunitaria en general es la protección de datos. Seguro que sin que lo comentemos ya todos habremos oído o visto en la tele alguna vez o en algún medio de comunicación cómo el político de turno, cuando digo el de turno me refiero al que tiene parcelas de poder, al que está en el poder, cuando le interesa se acuerda inmediatamente de la protección de datos. Ejemplo, es que queremos acceder a no sé qué, al contrato, quién lo firmó, las partes intervinientes, hubo sobreprecio, por qué, el informe de no sé qué. No, perdón, es que nosotros querríamos, lo que pasa es que somos muy escrupulosos con la protección de datos,
y no podemos. Entonces es un límite que de forma torticera, abusiva y maliciosa el político de turno pues suele alegar. Y tan es así, o sea, no es que sea una mera apreciación mía, tan es así que ya la Agencia Española de Protección de Datos, en reiteradas resoluciones e informes, le ha recordado al poder de turno que se deje de hacer un uso abusivo y fraudulento y sesgado de la protección de datos, porque la protección de datos está para proteger los datos de las personas físicas cuando procedente sea, pero no para proteger al corrupto o para opacar la realidad o impedir la transparencia, está para otras cosas. Incluso el defensor europeo, el Ombudsman, en más de una vez lo ha recordado no solo al poder español, al poder político español, sino a los distintos estados europeos también se lo ha recordado. Recuerdo, y bueno, me reí por no en fin, activar mi estómago y que saliese una especie de vómito, cuando, por ejemplo, y que ahora hable del PP no significa que esté en contra de, o sea, todos los partidos con cuota de poder, quien más y quien menos hace estas interpretaciones sesgadas de la normativa. Voy a poner un ejemplo. Recuerdo cuando el caso Bárcenas, los famosos discos duros que estaban en un portátil, pues bueno, cuando el juez Ruz solicitó los discos duros, abro paréntesis, yo no los habría solicitado, yo los habría cogido directamente, me habría plantado como juez y los habría exigido, pero bueno, cada uno tiene sus formas y maneras. Los solicitó con un requerimiento y después de varios días le contestan. En fin, para mí fue una especie de insulto a la inteligencia que por mor o por motivos de la protección de datos habían borrado el contenido. Mire usted de protección de datos no tiene ni idea, no vamos a adjetivar la idea, pero mire, eso no se lo traga a nadie. Por lo menos el que sepa un poco de protección de datos sabe que la protección de datos no consiste en destruir los discos duros ni en borrar la información, pero bueno, esa fue la información que dieron y se ampararon en ello, ¿no? Otro dato, voy a comentar una cuestión que también tiene su relevancia, tanto en la ley autonómica como en la estatal, puesto que tenemos dos normas, la estatal y la autonómica, que es un poco posterior. Cuando se regulan determinadas instituciones del Estado, como la Casa Real en el ámbito estatal, o los parlamentos autonómicos en el ámbito nuestro, o el diputado del común o figura de ese tipo, se suele poner como límite y dice, bueno, se podrá acceder en principio y como regla general, pero solo aquellas actividades sujetas a derecho administrativo. Pongo ejemplos prácticos en los que este límite serviría de barrera para no acceder a los famosos masajes filipinos del ex jefe de la Casa Real. Como le dije hace poco, una amiga mía dice, ¿por qué no se puede acceder? ¿No está sujeto al derecho administrativo? Pues mira, no, porque por desgracia hoy día nuestra legislación, los masajes, y si además tienen final feliz, no se recurren en vía administrativa ni terminan ante la sala de lo contencioso, o sea que no están sujetos al derecho administrativo. O por decirlo de otro modo ya más riguroso y serio, ese tipo de conducta, con la ley de transparencia en la mano, no sería exigible el acceso a esa información. Otro dato que tampoco con la ley en la mano sería exigible el acceso, los famosos viajes de los parlamentarios, diputados, congresistas o senadores. Todavía seguimos sin enterarnos de modo personalizado qué uso hacen de los viajes. Antes le estaba comentando a don Tomás que, por ejemplo, hoy mismo, para que la información a comentar fuese lo más actualizada posible, fui a la página web del Parlamento de Canarias y resulta que cuando pone los gastos que destinan a viajes de nuestros diputados, simplemente ponen el monto total, no dicen quién viaja, cuándo ni a qué sitio, sino en total el Parlamento, y además incluso solo llega a 2013, o sea que eso de transparencia tiene muy poco, ¿no? Voy a comentar un ejemplo que antes estaba comentando también a Tomás, de lo poco, desde mi punto de vista, por lo menos en lo concerniente a la ley autonómica, a la ley canaria, lo poco que se prepararon los ponentes de la misma, y si me ven aquí me tirarían piedras, que se prepararon su confección. Un ejemplo es que, uno entre otros, que crean una figura que se llama el comisionado de transparencia, cuyo cometido es, importante además, a velar por el cumplimiento adecuado de la ley e incluso resolver determinadas cuestiones en vía administrativa referentes a este ámbito, y cuando regula las causas de cese, ni más ni menos, pone, y no se corta un pelo, pone el fallecimiento. Hombre, yo parto de la base de que si el comisionado de transparencia fallece, es que es imposible que pueda seguir ejerciendo el cargo. Pues no sé, será que por eso a lo mejor, bromeando un poco, de que hace unos buenos meses una consejera de nuestro gobierno autonómico
dijo por error de ella que habló con el fundador del Museo Canario, que también había muerto, a lo mejor tiene cierta relación que, como se puede hablar con los muertos, quisieron dejarlo muy claro, que aunque fallezca tampoco puede seguir en el cargo, digo yo, por bromear un poco, ¿no? Y esto demuestra no solo que los que confeccionaron la ley no se enteraron de la misa a la mitad, sino que además, más triste todavía, ningún diputado de nuestro Parlamento se leyó la ley, porque estoy seguro que por lo menos alguien de la oposición, si sabe esto, se lo va a restregar al que confeccionó la ley o la aprobó. Seguro, pues tampoco ni la oposición se leyó la ley. Vamos a comentar también un tema importante, que es el tema de certificación de la transparencia. Estoy seguro que todos habremos oído más de una vez hablar de una institución internacional que tiene sede en España también, se llama Transparencia Internacional. Desde mi punto de vista, esta institución se ha hecho más popular a través de programas como los que hay en la cadena La Sexta, que bueno, que creo que han favorecido el tema del debate sobre la transparencia, aunque no es la única. Esta institución privada, sin ánimo de lucro, yo creo que ha desvirtuado con la mejor intención un poco el tema de la transparencia, porque la gente no sabe, y esto debería explicarse un poco, que cuando emiten dictámenes, más que dictámenes, evalúan o califican a nivel de transparencia en determinadas instituciones, normalmente ayuntamientos, normalmente, lo que no se suele explicar es que lo único que evalúan o califican es lo que se llama publicidad activa, que solo quiere decir, y es solo una parte de la transparencia, aquellos aspectos que la ley obliga a que se pongan en la página web. Ejemplo, y por simplificar, los presupuestos y cuánto cobra el concejal. Y señores, transparencia es muchísimo más que este tipo de cosas, que yo reconozco que calan en la gente y llaman la atención y generan morbo, pero transparencia es mucho más que eso. Por ejemplo, transparencia es saber, por un ejemplo que me acordé ahora, si en Las Palmas es cierto o no que la mitad de los policías locales están expedientados. Según le oí hace poco a una persona, es cierto, y que no los despiden porque no hay dinero. Para mí ese tema sería más importante que lo que cobra un concejal, por ejemplo. O, en fin, otro tipo de cuestiones, o el tema de la contratación pública. Explicar por qué ha habido sobreprecio, por qué de repente la obra se incrementó en un 24% o en un 21%, por ejemplo. Eso le interesaría más a la gente, ¿no? Estábamos hablando de lo de las certificaciones y muchas veces nos dejamos llevar por lo de Transparencia Internacional, y Transparencia Internacional solo se fija, uno, en lo que publican en la web, que es poco, realmente es una parte pequeña de la transparencia. Dos, ni siquiera se persona ni va ni hace acto de presencia en el ayuntamiento, sino accede a la página por internet y lo mira. Segundo, cuando se pone la información en la web, en los casos en los que se pone, solo se fija si se pone o no, pero ni siquiera verifica si está actualizada, si se corresponde o no con la realidad, o incluso el formato. ¿Por qué digo lo del formato? O el modo de ponerla, es muy importante. A veces, y aunque parezca una paradoja lo que voy a decir, a veces no hay mejor modo de ocultar una información que saturarnos a información. Ejemplo, a lo mejor yo quiero saber, pues no sé, lo que se gasta en la concejalía de no sé qué, no sé cuánto. Pues cojo y le planto en la web un tocho de 823 páginas con todos los informes económicos del ayuntamiento. Además en un formato que no se pueda tratar con facilidad informáticamente, y aburro al ciudadano. Sí, le estoy dando información, le estoy dando incluso más información. En principio y en una primera apreciación, alguien podría considerar que ha habido un exceso de celo, que ha habido incluso magnanimidad por parte del poder público, pero sí todo lo contrario. Lo que se está haciendo, sin reconocerlo, es ponernos las cosas difíciles. Es como si, queriendo buscar un tiesto o una maceta, nos regalan un bosque. Búsquelo ahí. Mire usted, lo que me está haciendo es ocultar la maceta, ¿no? Luego hay otro tipo de instituciones o entidades, también sin ánimo de lucro, como Acreditra, en la que yo participo. Hay otras, como lideradas más de una vez por universidades o la Fundación Silvio, que van más allá a la hora de evaluar o calificar la transparencia, porque no solo se fijan en estos aspectos que son los que suelen salir en la tele de lo que cobra el concejal, sino, por ejemplo, quieren analizar qué porcentaje o qué número tienen de imputados, por ejemplo, en los órganos de gobierno, por ejemplo, o cuántos imputados se están llevando contratos. Recuerdo que cuando en Acreditra, que la sede está en Madrid, se reguló el tema de los requisitos que se iban, o los datos que se le iban a recabar las administraciones públicas, al principio solo se puso el tema de preguntar por el número de imputados, pero alguien que estaba ahí, que fui yo, añadí, porque el político es muy pícaro, añadí,
le sugerí y lo aprobaron, le dije, yo sugiero que se ponga imputado, procesado o en situación análoga, porque ha habido políticos que dicen, bueno, yo no te he dicho que Pepe está procesado, pero tú no diste nada más que imputado. Los hay, aunque parezca increíble, los hay. Y es más, con la reforma de ley de enjuiciamiento criminal, que se terminará aprobando, creo, desgraciadamente, pues se va a quitar el nombre de imputado, se va a sustituir por el de investigado, que es como, digamos, que huele menos mal o es más estético. Con la propuesta que yo hice, se ponga imputado, procesado o lo que sea, como se añadió lo de en situación análoga, en principio habría que declarar eso también. Incluso cuando evaluamos el nivel de transparencia de una institución, luego el que la certifica es un auditor que viene incluso de otra comunidad autónoma. En principio la intención es que esté menos supeditado o menos influenciado por los poderes locales, ¿no? Si a lo mejor toca certificar al ayuntamiento de aquí, si lo pidiese, pues a lo mejor el auditor viene del País Vasco, por ejemplo, ¿no? Y que venga no quiere decir que se le vaya a dar un diploma, por así decirlo, o un certificado. Cabe la posibilidad de que se le diga, mire, usted no aprueba el examen, le vamos a dar un plazo de 2 meses, que es el plazo que damos, para que, por decirlo en lenguaje coloquial, se pongan las pilas, subsanen los errores y le hacemos una segunda auditoría. Y si usted no aprueba, olvídese, hasta dentro de un año no puede solicitarlo otra vez. Y es más, y si usted se atreve, porque algún político lo ha intentado en la península, a decir, bueno, como hemos contratado a estos, y aunque todavía no nos han certificado, vamos a dar una rueda de prensa y decir que bueno, que estamos certificados. Como usted se atreve a decir que están certificados por nosotros, vamos a dar una contrarrueda de prensa, por decirlo así, y públicamente vamos a desmentirlo a usted. Eso lo ponemos incluso por escrito. O sea, el mensaje es, o usted lo hace bien o no lo certificamos. Y como si usted se atreva a decir que está certificado por nosotros sin decirlo, lo vamos a desmentir. Con lo cual, cuídese un poco y no haga un uso demagógico de esta contratación, ¿no? Luego otra cuestión también importante es a quién se aplica. Imagino que todos ya habremos intuido que evidentemente, y se da por supuesto, se aplica a las administraciones públicas, y es totalmente correcto, a las de cualquier ámbito, autonómico, local, estatal, insular, pero también se aplica, por ejemplo, a todas aquellas empresas públicas también, asociaciones creadas por la administración, y también a cámaras de comercio y colegios profesionales, y para terminar, a aquellas empresas privadas, pero que tengan determinados porcentajes o importes de ayudas o subvenciones públicas. Con lo cual, y tiene cierta lógica, si el dinero es público, tenemos derecho a saber qué se hace, aunque el destino sea una empresa privada, qué se hace con ese dinero público, ¿no? Luego, en la ley canaria, hay un artículo por ahí, y normalmente cuando se quieren esconder los artículos se los ponen en las disposiciones adicionales. La gente no suele prestarle mucha importancia. Y hay uno que no sé si es que nos quieren tomar el pelo o fueron de listos o qué, o yo lo he malinterpretado, puede ser también. En principio sacan la ley, que en breve estará de aplicación en su totalidad, y dice, la aplicación de los principios y previsiones de esta ley, que se aplicará entre otros, dice, a los cabildos, ayuntamientos y demás, dice, esta aplicación será la que se establezca en las respectivas disposiciones legales y reglamentarias que regulen a esas instituciones. O sea, si esto, por ejemplo, se pretende aplicar a ayuntamientos y cabildos, dice que para esta aplicación será la que se establezca en esas normas. Pero si esas normas no existen, parece dar a entender que no se aplican. ¿Qué quedamos? Paso juego de palabras, pero que malinterpretado o no malinterpretado, da a entender que esto está muy bien, pero hasta que la aplicación de esto no se establezca en las normas que regulan esas instituciones, esto no sirve de nada. Entonces parece, sinceramente, una especie de tomadura de pelo, a no ser, insisto, que yo lo haya malinterpretado. Voy a comentarles nada más por último el tema, lo que antes dijimos por encima, lo de los límites, que es la protección de datos. La ley dice que hay determinadas cuestiones enmarcadas en el ámbito de la protección de datos, que además son de sentido común, por ejemplo aquellas que se consideran nivel máximo de protección, como por ejemplo pues las referentes al ámbito de la salud, de la vida sexual, religión, ideología, creencias, en fin, este tipo de cosas, que sin ser un experto en leyes, todos más o menos intuimos que afectan aspectos sensibles de la personalidad o de la vida humana, ¿no?
Y luego dice una cosa también de sentido común, que ahí eso será un límite, salvo cuando esa persona haya manifiestamente y de un modo público dado a entender que no pone límites a eso. Ejemplo, imaginemos, si me ocurre ahora, que una persona a lo mejor es homosexual, pero públicamente lo comparte con las demás personas en actos públicos. En ese caso no sería un límite decir, bueno, es que como es homosexual, o sea, este dato de su homosexualidad es un dato reservado. No, miren ustedes que no tienen ningún reparo, y me parece muy bien además, en que en actos públicos compartirlo o trasladarlo, ¿no? Yo creo que, si quieren, bueno, por cierto, hay un dato aquí, a ver cómo es, ¿sí? Del Parlamento de Canarias, que me llamó la atención, porque a lo mejor, como antes dije, a lo mejor es que yo malinterpreto las cosas o soy muy mal pensado. Hay un gasto de 28.600 euros, y dice que es el gasto que se destina al servicio de asistencia, documentación y asesoramiento técnico y agarrémonos, en la preparación de las intervenciones de los miembros de la mesa del Parlamento en actos institucionales, eventos sociales, culturales y demás. O sea, dicho de una forma más simple, están como diciendo que se han gastado casi 30.000 euros para que los miembros de la mesa del Parlamento, cuando tengan que intervenir en un acto, más o menos sepan qué decir. Yo me planteo, si estas personas necesitan tanto dinero y tanto asesor para saber qué decir, ¿qué hacen en la mesa del Parlamento? No lo entiendo. Pongan a personas más preparadas. Vamos, casi 30.000 euros para que cuando vayan a actos institucionales o culturales sepan cómo intervenir. En fin, parece sin comentario, ¿no? Yo creo que posiblemente lo más interesante venga ahora, que sea con las preguntas de todos, o bueno, las vayamos analizando y demás. A ver, Carlos. Bueno, ¿me oyen bien ustedes? Sí, sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Javier, por tu presentación. Sería bueno. Mira, yo voy a hacer una reflexión y una pregunta referido al comportamiento público y al comportamiento privado del acceso a los datos. Sí. Bien, respecto al comportamiento privado, yo creo que estos sistemas de protección están completamente fallidos, porque en el fondo lo que falla es el entorno jurídico. Vivimos un mundo globalizado y digital donde ¿qué pintan las leyes territoriales? Y voy a poner un ejemplo de lo que es la batalla perdida para proteger nuestros datos y nuestra intimidad, que son los ejemplos que proceden del mundo de la tecnología. Sí, sí. Hoy nos descargamos una app como WhatsApp y le estamos dando una cosa que se llama permiso, que es el paradigma de las nuevas leyes. Te doy permiso. ¿De qué sirven las leyes? Porque yo te doy permiso para que accedas a mis fotos, a mi lista de contactos, incluso le doy permiso para que activen mi teléfono cuando está en modo desactivado. Lo damos cuando lo descargamos la app. De manera de que valen las protecciones si luego viene un operador privado que no está sometido a las leyes territoriales y que me dice, yo estoy tranquilo si me das el permiso, las leyes no sirven de nada. ¿Y sabes qué ocurre? Que la batalla está perdida, porque todos las aceptamos. Y si no las aceptamos, no tenemos WhatsApp, ni Google, ni nada de nada. Esa es la realidad. De manera que yo digo, trabajar por mejorar las leyes, yo creo que va a servir de poco, pero en fin, eso no yo creo a estos efectos, terminaste, perdón. Luego me falta la pregunta, pero contéstame. Sí. Yo creo a este respecto que es una verdad media. Ejemplo, pretender una aplicación extraterritorial efectiva de la normativa es imposible, efectivamente. Yo hace poco oí un caso real en Las Palmas de un abogado que además la esposa es magistrada de lo penal, o sea que sabe un poco de derecho penal, y un día llega al despacho y se encuentra con que un hacker le había encriptado toda la información. O sea, al correo electrónico le llegó un correo y le dijo, tienes todo encriptado, si quieres desencriptarlo, contéstame y negociamos. Pasó del hacker, y la esposa le dijo, mira, olvídalo, porque seguramente tiene el servidor en Ucrania y no lo vas a pillar. Ese es un caso en el cual tienes razón, ¿vale? Pero hay casos en los que no. Voy a contar un caso real.
Cuando se intentó implantar el DNI, bueno, se consiguió. Cuando se tenía en mente implantar el DNI electrónico en España, estaba Zapatero, esto me lo contó a mí un inspector de la Agencia Española de Protección de Datos. La banca tocó en la puerta del gobierno y le dijo, oye, ¿cuánto te costaría más o menos esto? Bueno, tal cantidad. Mira, yo te lo sufrago todo. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Hombre, yo quería un pequeño detalle. Cuenta. Pues que en el DNI electrónico, en el chip, estuviese toda la información de morosidad de cualquier ciudadano. Entonces el gobierno trasladó esa petición al Consejo de Estado y a la Agencia Española de Protección de Datos y le dijeron que no, le dijeron que no por la protección de datos, que el DNI electrónico no está para eso. Y sin el consentimiento de no se puede. Yo creo que sí es un ejemplo pues de que a veces la normativa de protección de datos sí pone un límite a determinados poderes en orden a determinadas cosas que serían abusivas, ¿no? Y luego, para terminar, el tema de las grandes multinacionales y demás, yo a veces sí se les puede poner freno. Yo fui uno de los abogados que en España le ganaron a Google un caso en la Agencia de Protección de Datos y luego terminó en la Audiencia Nacional y como empezaron a amontonarse, y yo creo que los magistrados de la sala de Madrid, de la Audiencia Nacional, temblaron un poco, creo yo, pues le pasaron el tanto de jurisdicción al Tribunal de Justicia Europeo y dijeron, bueno, que decida él, porque como parece que afecta a una directiva, a lo mejor voy a meter la pata. Y Google tuvo que bajar la cabeza y tuvo que modificar el tema del buscador y un montón de historias. O sea, a veces sí. Y para terminar el tema de los móviles, cuando estas empresas tienen sede en España o se las puede, digamos, multar desde España, como Google, que sí se puede, pues a lo mejor resulta que esas cláusulas alguien podría considerar que ese clausulado es abusivo. Pues eso es lo que se llaman cláusulas de adhesión, que o sí, o sea, no cabe más remedio. O no tienes WhatsApp y solo hay una compañía que lo tenga, o le dices que si a todo y te entregas en cuerpo y alma, con lo cual es abusiva, se podría considerar nula, ¿no? Sí, bueno, pero existe así, ahora viene la pregunta. Bueno, dejo a salvo la existencia de los abogados, que son más guerreros que soldados. Realmente somos mercenarios, es la realidad. Le gusta más. No, que tal poesía es la realidad. El guerrero le gusta el combate, el soldado la victoria, pero bien, gracias a que existe el abogado. Pero, bien, solo quería poner de manifiesto eso. Y luego, la pregunta es una opinión hasta donde pueda darla sobre un hecho inquietante que he leído en la prensa esta semana pasada. Un tema de aquí. El Cabildo tiene un organismo de recaudación de tributos locales que se llama Valora. Y leo en la prensa que todos esos datos, los datos de los contribuyentes de esos municipios, están en Alicante. Luego descubro que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene una empresa privada contratada y todos los datos de los contribuyentes de Las Palmas también están en la sede de esa empresa, no están aquí. Los datos tributarios de los ciudadanos son datos muy trascendentales. Están nuestras propiedades, claro, nuestras deudas, nuestras costumbres de morosidad, nuestra evolución financiera, todo eso está en los datos tributarios. Y todo eso está en manos de una empresa privada. Es una empresa privada que me pongo a mirar y pertenece a un fondo de capital riesgo que la ha comprado esta empresa privada y la va a vender. Y no sabemos a quién se va a vender. ¿Sabes cómo son estos? Esa empresa, en teoría, tiene un deber de confidencialidad y no uso de esos datos. Pero estamos demasiado expuestos. La pregunta que hago es, ¿las administraciones públicas tienen que tolerar situaciones de exposición de riesgo de esta naturaleza? Bueno, la pregunta está muy interesante, porque digamos que estamos en, bueno, iba a decir estamos en ciernes, pero realmente llevo año y medio diciéndolo y parece que voy a gastar la expresión, porque se suponía que una se iba a aprobar un reglamento europeo de protección de datos. Y digo reglamento y no directiva porque esto significaría que en cuanto se aprobase a los 20 días entraría en vigor en toda la Unión Europea. Y una de las novedades, entre otras, porque traen novedades importantes, es que por primera vez en España las sanciones por protección de datos a la administración pública sí serían económicas, porque no sé si sabemos que actualmente yo meto la pata como abogado y el multazo puede ser tan grande que terminaría vendiendo clines en un semáforo, pero la administración pública hoy día las sanciones no son económicas,
sino disciplinarias que luego se difuminan y quedan en nada. Eso por un lado. Eso en el sentido de que podría caer un multazo impresionante. Incluso podría ser motivo habilitante para despedir a determinadas personas. Segundo punto. Hay una figura nueva que se crea, se llama informe de evaluación de impacto. Traducido al cristiano significaría algo así como que en casos como este, lo correcto, y si no se hace sería sancionable, lo correcto sería, antes de encargar a un tercero con todas estas características que tú has comentado, analizar en frío y en profundidad si merece la pena o no, teniendo en cuenta el riesgo al que nos exponemos. Desde el punto de vista, en ese caso, si se hace el informe de evaluación de impacto, la conclusión obligada sería no merece la pena, porque el riesgo es incalculable. Se terminaría perdiendo el control y entraríamos dentro de lo que se denomina, que antes olvidé de comentar, el derecho al olvido. Perdón, el derecho, perderíamos el control de los datos, ¿no? El control de los datos, más que el derecho al olvido. ¿No? Efectivamente, estoy de acuerdo en que eso huele muy mal. Y no están velando por la protección de los datos, efectivamente. Te quería preguntar una cosa, Javier, antes de, ahora parece que con las TIC, con el desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación, parece que los ciudadanos tienen más facilidades, tienen más capacidad de ver la acción de los gobiernos, de los poderes, a través de la exigencia de transparencia, ¿no? Pero, ¿qué ocurría antes de la difusión de las TIC? Es decir, la transparencia en otros países democráticos es anterior al desarrollo de las TIC. Es decir, yo tengo una experiencia de vivir en Inglaterra y la rendición de cuentas era una cosa normalita por parte de los vecinos con relación a los ayuntamientos y ese tipo de cosas. Y no había TIC, yo vivía en 1979, 80 y 81 y no había TIC por los alrededores, claro. Y yo veía que había una acción de rendir cuentas bastante amplia de los políticos, es decir, pero esto solo era en algunos países o era en todos, es decir, porque en España no era, ¿no? Probablemente en Italia tampoco, no sé si en Grecia, quizá no, en Francia no lo sé, pero quizá, ¿de dónde viene toda esta exigencia? Hombre, esto viene por un lado del mundo anglosajón y por otro de los países nórdicos. Y los que precisamente no estamos como para dar ejemplo, pues, en fin, iba a decir no por casualidad, no se malinterprete, pues solemos ser los latinos. Los latinos con la bandera falsa bandera, de que somos escrupulosos con la presunción de inocencia, con el Estado de Derecho, la imputación en realidad es para que se pueda defender mejor, en fin, de esa historia, de lo que está haciendo es alargar en el tiempo que la persona baje la cabeza y diga, me he equivocado y me voy. En otros países no se están con tanta historia ni con tanto discurso de estoy imputado, no estoy imputado, estoy pero no estoy... Vamos a dejarnos de historia. Esto huele turbio, huele mal, y en otros países no esperan ni al juicio. Se baja la cabeza y se va. En Alemania, por ejemplo, cosas que ya no el tema de las chocolatinas de Dinamarca, pero por ejemplo el tema de que haya ocurrido, además con 2 o 3 ministros en los últimos 5 años, de falsificar o plagiar por lo menos parte de tesis doctorales, les ha costado la dimisión. Ni siquiera hemos estado hablando de que robó dinero, simplemente plagió una tesis doctoral o plagió parte de la misma. Ni presunción de inocencia, ni esperemos a la justicia, ni historia. Fuera, se acabó. Y aquí estamos con toda esta amalgama y la demagogia que se hace, por ejemplo, con la expresión imputado, que es un problema, pues, si se me permite la expresión, de transparencia comunicativa. El tema de Chávez y Griñán, el rostro que tienen, cuando uno de ellos dijo, pero muy serio además, que no se le cae la cara, dice que está imputado pero no por un delito. Y vamos a ver, ¿usted cree que se imputa a alguien por abrir un tarro de mermelada o qué? Si se le imputa, y dejando a un lado las vías administrativas, porque también se usa la expresión imputación, que no imputado en la vía administrativa, dejando a un lado ese ámbito, que no es este, cuando a alguien se le imputa judicialmente es por un tema penal. Y los temas penales no es por comer polvorones, es por cosas más serias. Y si usted quiere, en fin, lo de por un delito concreto es cuando se habla la fase de vía, la fase oral y la acusación se concreta y especifica, pero la imputación siempre es por un delito. Otra cosa es que al principio sea de modo genérico, pero eso de no, estoy imputado, pero, ¿cómo que pero? Que está imputado, que tiene que dejar el cargo. Entonces empiezan a hacer una especie de malabarismo, que si hasta que no se abra la fase de juicio oral, luego
la fase de juicio oral, no, la fase de juicio oral es cuando es el día del juicio, ¿eh? Por eso oral, tampoco eso es la fase, una serie de demagogia, de historia, que uno se queda alucinando, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, la gente suele asociar, reconozco que la expresión es engañosa, la fase de juicio oral con el día del juicio, pues no. Procesalmente la fase del juicio oral se abre procesal y estrictamente hablando, desde un punto de vista jurídico, cuando ya se han presentado los escritos de acusación. A partir de ahí se abre la fase de juicio oral, aunque no sea el juicio en sentido estricto todavía. Pero yo digo, no, cuando se abre la fase de juicio oral, y luego dice, no, cuando sea juicio, y cuando hay juicio, no, es que no es firme, no, pero... Y no se van. Y luego una cosa que para mí es muy triste en España, que eso ya la explicación la darán los sociólogos o los psicólogos expertos en psicología social, desde mi punto de vista, el tema de la corrupción no afecta demasiado al tema de quién va a ganar. Ejemplos hemos tenido en Valencia y en Andalucía. Andalucía, las últimas, es que además me parece súper meritorio en esta persona, en Susana Díaz, que con la que ha caído y con la de corrupción obtuvo los mismos votos, más o menos, o por lo menos los mismos diputados. Pues sí que ha tenido que hacerlo bien, para con toda la que ha caído, los andaluces han seguido diciendo que sí, cosa que yo no entiendo, pero los españoles somos así. ¿Y hasta cuándo se tiene que aguantar esta cosa aquí en España? No lo sé, porque por un lado al poder en general no le interesa que la justicia sea rápida, porque significaría que si alguien mete la mano en el cajón, por decirlo así con esta metáfora, en 6 meses ya se le ha quitado un dedo, por así decirlo. No interesa luego las tecnologías, las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, o están en constante innovación, por así decirlo, no se utilizan para la participación. Por un ejemplo muy simple, a mí me revolvió el estómago cuando se implantó el tema de la TDT, habiendo otras prioridades. Y por un ejemplo, la TDT, con la tecnología de la TDT, se permitiría hoy por hoy, pero eso le da miedo a cualquier político, que sobre la marcha, habiendo un debate en la tele, en directo, imaginemos que esté Pablo Iglesias con quien sea, o Rajoy con el del PSOE, con Sánchez, y sobre la marcha en directo, y además autenticando la identidad, o sea, verificando que realmente los votos no están falsificados en historia, cada uno en su casa le da un botón con las pantuflas puestas y diga quién le ha gustado más, o si no le ha gustado a alguien. Tienen miedo a oír la voz del pueblo. Tecnológicamente es posible, pero la usamos para otro tipo de cosas, como telebasura, series, otro tipo de cosas, y el fútbol, que no nos quiten el fútbol porque no gana ningún partido de poder. Pero la tecnología se podría usar porque imaginemos lo interesante que fuese que aparezca un gobernante y diga, porque yo estoy seguro que esta medida es popular, y de repente aparece en vivo y en directo, con su DNI electrónico cada uno, dice, pues mire, hay 8 millones de españoles que hace media hora le están diciendo aquí en directo que no están de acuerdo con usted, y solo está de acuerdo uno. Moralmente se le tendría que caer el techo encima, ¿no? Pues eso no lo quieren, les da mucho miedo. Entonces, claro, ocurren cosas que uno dice, bueno, la tecnología les gusta cuando les interesa, si no, no les gusta. Sí. Perfecto. Yo creo que en el tema de las tecnologías nos falta alguna reflexión, en general. Yo apuntaba antes de que el problema de la tecnología es la enorme distancia que tiene con los entornos jurídicos y cómo los entornos jurídicos, tú has puesto ejemplo de eso, intentan acomodar la tecnología a sus conveniencias, pero es que van a estar superados completamente, porque el mundo cada vez es más global y cada vez más digital y cada vez más comunicado. Y sobre todo porque los ciudadanos nos estamos acostumbrando a las nuevas tecnologías de la comunicación social. Y las tecnologías sociales son las que van a revolucionar por completo y van a dejar en desuso el entorno jurídico que vivimos. Yo creo que no hay que extrañarse si mañana podemos firmar un contrato por WhatsApp. Por los abogados no les gusta, pero se podrá hacer perfectamente. Se hará, yo creo. Pero, volviendo al tema de nuestra tierra, yo veo una amenaza muy relevante con las tecnologías. Y voy a hablar del turismo. El turismo, nuestra industria nacional, cada vez tiene más dependencia de las comunicaciones sociales. Cada vez los turistas entran en internet,
en las páginas de los recomendadores, en las grandes páginas de reserva, y diseñan sus vacaciones. Ya es difícil que un turista se vaya de vacaciones sin planificar y sin ver antes. Los ciudadanos, por esta cosa de las costumbres sociales de la comunicación, empiezan a entender que las fuentes fiables son el resto de los ciudadanos, que son las recomendaciones y las opiniones de los demás. Bien, ¿qué ocurre en Canarias? En Canarias siempre nos hemos quejado de un socio malicioso, pernicioso, que eran los turoperadores. Tenemos una industria que está acotada en su desarrollo porque dependemos de los turoperadores, que son unos aprovechados, es una servidumbre que pagamos. Eso lo diría cualquier industria hotelera. El turoperador decía: yo manejo el precio y tú hazte un experto, yo controlo el mercado y tú hazte un experto en ajustar los costes con calidad. Y la verdad es que la industria hotelera canaria es experta en ajustar los costes con la calidad, lo ha sabido hacer muy bien, que era donde único podía actuar, porque en los precios no intervenía, porque estaba en manos de su socio. Bien, pero estos turoperadores no han sido tan perniciosos porque de alguna manera también han favorecido el desarrollo de la industria en la medida en que también invertían, apostaban por nuestra marca, ponían sus aviones, etc. Pero hay uno peor, absolutamente peor, que viene en el mundo de las tecnologías de la comunicación, que son unos socios auténticamente parasitarios, que son los recomendadores. Voy a poner ejemplo de Booking o de TripAdvisor. Esas son plataformas donde los ciudadanos ponemos la materia prima, que es la opinión, que es el enfoque para decidir la venta, lo ponemos de manera gratuita, y luego esa plataforma le dice al hotelero: a mí me das una comisión del 15 o el 20%. El hotelero de Canarias la acepta, eso sí que es servidumbre, 15 o el 20%. Y la acepta porque le ha dicho: oye, conmigo no tienes el problema del tour operador porque yo sí te dejo jugar con el precio. Y el hotelero dice: ah, pues le subo el 15% y vendo la habitación por medio de tu plataforma. Esos pueden ser verdaderos depredadores. Estos crecen sin necesidad de invertir y sin necesidad de comprometerse con nuestra industria ni con nada de nosotros. Esos pueden ser auténticos depredadores. Y a ver quién los paga. Es decir, tenemos una amenaza brutal y que es consecuencia de haber perdido la iniciativa, porque uno dice: bueno, y esto lo podríamos haber evitado. Yo no lo sé, pero desde luego no se ha hecho nada, que sí hay que hacerlo de forma mancomunada, para evitar peligros como estos. A mí me inquieta mucho que la posición de dominio que van consiguiendo estos operadores y que viven de la opinión de los demás. Estos grandes operadores al final han montado negocios que nos utilizan a todos. Google tiene información del estado del tráfico de las carreteras leyendo los teléfonos móviles de todos nosotros. Somos sus sensores. Sí, sí, sí. Si no, no nos pagan nada por dar la información. Ellos la venden. Igual ocurre con todo eso. Yo veo una amenaza brutal. Y la mayor de las amenazas es que esos operadores son empresas muy poderosas. Más poderosas que los gobiernos. Se tiene que unir la Unión Europea para pararle los pies a Google. ¿Y cómo se le para los pies? Diciendo: oye, que no seas un monopolio. Te pongo una multa enorme, luego la negociamos y la arreglamos. Pero eres poderoso más que nosotros, pero divide la empresa un poco, ¿no? Pasó con Microsoft, con IBM en su momento, etc. De manera que, paradójicamente, no estamos ganando en libertad. La tendencia... Es decir, nos estamos haciendo mucho más dependientes de los depredadores estos que están pagados. Perdón, ¿terminaste? Sí. En mi opinión, la tendencia, desgraciadamente, es que en las sociedades modernas la tendencia es hacia un mayor control del ciudadano en todos los ámbitos. Y cuando empecemos ya con el tema de las biotecnologías y chips incrustados y demás, y empecemos a hacer un poquito de malabarismos o a jugar un poco a Dios con determinadas partes del cerebro, la ciencia ficción va a dejar de ser ficción para ser solo ciencia. O sea que, pongo un ejemplo que ya no va de ciencia ficción, sino que es real. Ejemplo en relación al tema del control, ¿no? A mí me llamó, yo no tengo WhatsApp, por ahora no quiero,
y vivo muy feliz sin él. Tendré que tenerlo, lo sé, es inevitable, pero por ahora no quiero WhatsApp. Me llama la atención cómo la gente se sumergió en los brazos del WhatsApp sin plantearse a nadie por qué una empresa con un ámbito prácticamente mundial empieza a regalar ese servicio, por amor al prójimo. Me da que no. ¿A dónde van esos datos? Datos de lo más variado, variopinto y delicado, desde rupturas con una novia hasta contratar a una prostituta o cancelar un contrato. Datos de todo tipo, imágenes de todo calado. Y nadie se planteó, oye, qué buena es que además es gratis. Ahora cuesta, tiene un precio creo que casi simbólico, no sé si es €1 al año o algo así, prácticamente regalado. Y nadie se plantea por qué alguien nos regala esto y a dónde van esos datos y qué se hace con esos datos. O sea que hace bastantes años hubo una red, y hablo de los años 80 y pico, que la tecnología no tenía nada que ver con la actual, hubo una red que se llamaba Echelon, con Che. La lideraba Estados Unidos y digamos que sus compañeros de viaje eran Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido. En teoría se dedicaba a luchar contra los malos, era una red de espionaje, o sea, narcotráfico, terrorismo, trata de blancas y demás. Pero en la práctica, digamos que de forma no declarada u opaca, se dedicaba a espionaje industrial. Entonces, entre otras cosas, le virló, por así decirlo, un contrato que se estaba negociando entre los franceses y los saudíes, una venta en los años 80 y poco, multibillonaria con B de billones. Y hasta tal punto se enfadaron los franceses que expulsaron a los diplomáticos norteamericanos y los llevaron a juicio, pero por la vía civil, porque por la vía penal había que tener un poquito de arrestos, de llamar delincuente a Estados Unidos, ¿no? Por la vía civil. Pues bueno, eso llegó al Parlamento Europeo y las vueltas de la vida hicieron que yo en el año 2000, en el año 2000 yo tuviese una becaria alemana en mi despacho, que además recuerdo que como coincidió con lo de la becaria de Clinton, a mí me hacían muchas bromas, pero no tenía nada que ver. Y entonces estuvimos a punto, porque luego coincidió que yo me fui a Alemania, por otro motivo, estuvimos a punto de poner una denuncia contra la red Echelon, porque se llegaba, entre otras cosas, a interceptar de modo indiscriminado todo tipo de mensajes, pero no a la vieja usanza de las películas de blanco y negro de un tipo con un audífono, sino ordenadores analizaban palabras clave y se extraían conclusiones, ¿no? Entonces, como era de modo indiscriminado y todo tipo de telecomunicaciones, faxes, correos electrónicos, SMS y demás, yo consideré que sería competente la Audiencia Nacional. Y entonces nos estuvimos informando. Incluso llegamos a tener contacto con un irlandés que fue el que destapó esto en la Unión Europea, determinados informes y demás, y al final quedó en nada. Recuerdo que llamé a la oficina en España de la Comisión Europea, me enviaron el informe que había sellado, y bueno, quedó en nada, a pesar de que la Comisión Europea sabía que esto estaba ocurriendo. Hace poco ha estallado otro escándalo parecido, que si los norteamericanos espían a los alemanes, que si la Merkel lo sabía, que si no... En fin, son cosas que nunca se declaran, ¿no? Pero lo que iba... Al margen, porque el espionaje siempre va a ocurrir, eso es inevitable. Lo que ocurre muchas veces es que ese espionaje se usa para otros fines, que no son los de defender la patria precisamente, ¿no? Sino fines empresariales o comerciales. Y al margen de eso, ya para terminar, la tendencia es que en las sociedades de nuestro entorno el control del ciudadano va más, cada vez más absoluto y cada vez mayor. Estamos en manos del poder, cada vez más. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues yo la verdad es que siento que no haya venido más gente, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que estamos tratando son asuntos importantes y que a lo mejor dentro de unos años esto resulta poco y que la gente se lo va a hablar de una forma más amplia. Lo que buscamos es que la gente tenga criterio, ¿no? Para que intentar defender, porque yo creo que siempre es posible la libertad de los ciudadanos, la libertad individual y el control del poder, que es la esencia de la democracia. Si no hay otra posibilidad de tener libertad sino que el poder controle el poder. Y creo que al final se encontrarán vías para superar estos monopolios avasalladores que tenemos. Muchísimas gracias a don Javier Hernández Martínez por haber venido y lo invitamos a que vuelva en otra ocasión. Encantado. Muchas gracias. Siento que he venido mucha gente, pero
En el fondo una cuestión política, aunque nuestro invitado, que es un jurista, abogado en ejercicio, especializado en protección de datos en derecho penal y transparencia, va a tratarlos fundamentalmente en una línea de lo jurídico. Javier ha sido consultor homologado en transparencia por Acreditra, su asociación de acreditación de transparencia. Ha sido asesor durante más de 10 años de su colegio de abogados en temas de nuevas tecnologías. El mes pasado organizó y participó como ponente en su colegio de abogados de las jornadas sobre transparencia y administraciones públicas. Asesor actualmente, entre otros, del Colegio de Médicos, Economistas y Farmacéuticos. Conferenciante habitual y articulista sobre dichos temas, actualmente estudia los grados de Psicología y de Filosofía en la UNED. Yo, desde luego, creo que hacemos desde la económica un servicio, como le decía Javier, el servicio cívico que nos corresponde, tratando de ilustrar a los ciudadanos sobre las cuestiones de transparencia que, como digo, son cuestiones en el fondo políticas de desarrollo democrático de una sociedad moderna como es la sociedad española. Y para hablar de todo esto está aquí Javier Hernández, que toma la palabra. Muy bien. Buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Muy bien. Pues comenzamos. Como ya comentó Tomás, me llamo Javier Hernández, soy abogado, me dedico a protección de datos, derecho penal y nuevas tecnologías en general. Vamos a comenzar, antes de los aspectos estrictamente jurídicos, a comentar algunos referentes a algunos países de nuestro entorno, pero en concreto países nórdicos. Cuando decía nuestro entorno me refería a Europa Occidental, para que observemos el distinto enfoque que hay en otras culturas acerca del tema de la corrupción, de la intimidad o protección de datos. Ejemplo práctico. Hay determinados países en el norte de Europa en los cuales uno va por la calle con su smartphone o teléfono inteligente y sin pagar prácticamente nada, o a lo mejor una cantidad más bien simbólica como 20 céntimos o algo así, céntimos de euro, pues se encuentra un coche por la calle y puede, si le apetece, hacerle una foto a la matrícula y de forma instantánea le aparecerá en su teléfono los datos del titular, dónde vive, si paga o no los impuestos, cuánto gana, si debe multas de tráfico o si el coche está asegurado. Claro, planteado eso así, que es como la antítesis o el enfoque opuesto al que nosotros tenemos en relación a la privacidad, claro, a lo mejor hasta se escandalizaría un poco, pero ellos el enfoque que tienen es totalmente el inverso. Ellos dicen, vamos a ver, nosotros estamos orgullosos de tener asegurados los coches, de no tener deudas, de pagar los impuestos y no tener multas de tráfico. Es más, suelen afirmar, para nosotros, en condiciones normales, el que oculta algo, el que no quiere que se acceda a esta información es que oculta algo, y normalmente si algo es algo turbio. Lo decía como anécdota, para que veamos que hay otros países en donde el tema de la protección de datos, de la intimidad o la privacidad, que muchas veces el ciudadano medio de a pie no tiene prácticamente nada que ocultar, y normalmente el que lo alega es el poderoso y que sí tiene cosas que ocultar. Veamos, decíamos, en los distintos enfoques que hay en otras sociedades que no están precisamente muy alejadas de nosotros, ¿no? También, hablando de esto, comentar como aspecto, en mi opinión, significativo, sociológicamente hablando, que precisamente los países más transparentes del mundo no es que posean una prolija o abundante legislación o normativa al respecto, es al revés, prácticamente carecen de normativa referente a la corrupción o la transparencia. ¿Por qué? Pues porque, en la modesta opinión del que ahora habla, forma parte de su cultura, de su ADN, de su aspecto, de su mentalidad, que el tema de la corrupción o el tema de no ser transparente está, pero que muy, muy mal. Entonces ellos ven extrañísimo que se tengan que regular este tipo de cosas. Pongo un ejemplo. En Dinamarca dimitió hace unos pocos años una ministra por algo que aquí nos reiríamos, pero para ellos fue muy serio, porque en uno o dos viajes que hizo, cargó con cargo al dinero público a través de la tarjeta que tenía ella, simple y llanamente 2 chocolatinas Toblerones. Pues ese fue su gran delito. Y ahí ni protección de datos, ni presunción de inocencia, ni esperemos a que la sentencia sea firme, ni historia. Ahí simple y llanamente se consideró no admisible y dimitió. Y en estos países, para terminar, está tan metido en su cultura eso de que no hay que regular tanto porque se supone que la persona es honrada, no hay que decirle no cometas el delito porque aquí simplemente no cometemos el delito, simplificando un poco evidentemente,
Que claro, a ellos por ejemplo les extraña que entrando en un ascensor, y eso ocurre aquí en Canarias, en la península, leamos carteles o textos del tenor siguiente: prohibido escupir o prohibido fumar. Dice, bueno, es que yo presupongo, parto de la base de que ni en una consulta a un médico se va a fumar ni en un ascensor, y en las consultas de los médicos muchas veces vemos incluso el cartel de prohibido fumar. Ellos lo tienen tan metido aquí que ni siquiera ponen el cartel, y nosotros como buenos latinos tendemos a regular todo pensando que con un exceso de regulación nos vamos a ser más honrados y que con eso solucionamos el problema. El problema realmente es cultural. Luego, centrándonos ya un poco más en nuestro país por el momento, ocurren cosas como la siguiente: cuando al político de turno, al que tiene el poder me refiero, le interesa o le viene bien, suele usar la frase de que el pueblo es inteligente, el pueblo es maduro, el pueblo es soberano, pero por contra, de repente considera que no. Ejemplo práctico: el tema del 23F, todavía en la actualidad hay grabaciones sonoras que no se nos permite acceder a su contenido. Ese acceso a esa información nos está vetado o vedado hoy día. ¿Por qué? Pues bueno, lo sabrán los que pactaron eso, pero hoy día no se puede acceder. Para eso el pueblo parece que no es tan maduro. Saliendo un poco más en nuestras fronteras, yéndonos a la Unión Europea en general, se dan fenómenos como que, por ejemplo, sí, la democracia y la transparencia son fantásticas, pero ahora mismo se está negociando un posible futuro tratado de libre comercio con Estados Unidos, y dentro de un enorme secretismo, por poner otro ejemplo, ¿no? Vamos ahora a hablar de la cuestión de si el derecho de acceso a la información pública, o la transparencia, por simplificar, es o no un derecho fundamental. Y vamos a hablar de esto, pero no porque sea una cuestión teórica, académica, doctrinal, sino porque tiene una enorme consecuencia práctica. ¿Cuál es la enorme consecuencia práctica de que se considere jurídicamente hablando un derecho fundamental o no? Pues bueno, una de ellas, que no es precisamente baladí ni irrelevante, es que si lo fuese, pues por ejemplo, si alguien se considerase lesionado en su derecho, a la hora de ir al juzgado, ese procedimiento sería un procedimiento sumario, abreviado y más rápido que el resto, o sea, preferente, hablando en cristiano, sería un procedimiento más rápido. También, por ejemplo, si por lo que fuese en algún procedimiento judicial se considerase probado que alguien, a la hora de aportar una prueba, nos lesionó el derecho de acceso a la información, en principio esa prueba sería nula, por ejemplo, ¿no? También otra de las consecuencias sería que para regular este tipo de derecho, pues tanto para aprobar esa norma, modificarla, derogarla o dejarla sin vigencia, se necesitarían mayorías cualificadas, o sea, las que en la práctica se exigen para las leyes orgánicas. Luego comentar, como anécdota, que de los 28 países que actualmente formamos parte de la Unión Europea, 17, o sea, más de la mitad, sí consideran a este derecho de acceso a la información pública un derecho fundamental. España, que ha sido el último hasta la fecha país de la Unión Europea que ha empezado a regular el tema, pues parece que somos los últimos que empezamos a regularlo, y además empezamos a regularlo con un enfoque de hace más de 10 años. O sea, el legislador nuestro ha considerado que no es un derecho fundamental, a pesar de que la actual Carta Europea de Derechos Fundamentales, que en su momento iba a ser la famosa Constitución Europea, a pesar de que esa carta sí lo considera un derecho fundamental. A veces pienso que si Nietzsche estaba aquí, que era un malabarista del lenguaje y usaba frases muy profundas, podría haber dicho lo que a veces dijo de algunas personas, pero refiriéndolo a la norma, que esta norma nació póstumamente. O sea, muy buenas intenciones, muy buenos deseos, pero ya desde sus comienzos empieza ya renqueando o cojeando. Vamos a hablar ahora también de la relación entre protección de datos y transparencia. Comentar también que a mí en su momento me llamó mucho la atención esto de la transparencia, porque es una figura jurídica, yo a veces suelo decir que está primo hermanada con protección.